Bienvenidos a Análisis Situacional. Les recuerdo nuestros nuevos horarios. 3 emisiones semanales. Domingos 11 de la mañana, domingos 8 de la noche y lunes 8 de la noche. Hoy nos acompaña Timoteo Zambrano, politólogo, diputado a la Asamblea Nacional, segundo vicepresidente de la Comisión para la Defensa del Esequibo, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Especial de Diálogo Nacional de la Asamblea Nacional, que preside Jorge Rodríguez, y también es secretario general del movimiento político Cambiemos. Bienvenido, Timoteo, ¿cómo estás? Gracias, Oscar Schemmel, por haberme invitado a tu programa. ¿Primera vez? Creo que es la primera vez, así es. Así Ya que muy vendrán complacido. nuevas oportunidades. Muy complacido. Sí. Siempre te he seguido, he escuchado tus análisis. Igual siempre he seguido Me parece tus muy encuestas. profundo, bien acertado, muy equilibrado, muy sensato. Y eso es muy útil en estas épocas tan convulsionadas. Oye, un país profundamente polarizado y una comunidad internacional terriblemente polarizada. A veces trata uno de colocar ahí la sensatez, ¿no? Venezuela insertada o colocada en un tablero geopolítico internacional. Bueno, ese fue el gran error del extremismo en Venezuela, que antes no había ocurrido y trajo la geopolítica al país, incorporando, yo diría desnudando potencias que al final han terminado decidiendo por ellos en cualquier negociación, y es una cosa triste, ¿no? Aunque de alguna manera, desde el inicio, con el gobierno de Hugo Chávez, desde el inicio de su presidencia, la injerencia de los Estados Unidos fue muy clara, muy evidente, quizás no tan descarada. En políticas, en algunas políticas, ¿no? Pero no era una injerencia que llegara al extremo de las sanciones, del bloqueo, de ese tipo de cosas. Incluso una injerencia que ha tenido que ver con el freno, con la contención de un conjunto de propuestas que ha tenido el extremismo en algún momento en que ha estado dialogando, que no ha permitido que esas salidas se hayan podido dar. La verdad que ha sido una sanción activa, perdón, una injerencia, como yo le llamo, activa, en la cual incluso como política ha tenido el que en Venezuela la gente se abstenga de votar y han puesto recursos para que eso ocurra, ¿no? Tradicionalmente el liderazgo político venezolano defendía, protegía la soberanía, la independencia del país. Estoy hablando de los adecos y los copellanos. Podía haber algún tipo de influencia, pero por lo menos se mantenían las formas. Claro, aquí había un nacionalismo político total, ¿no? En Venezuela, tanto en la época que existía de Copey nada más. Se hablaba de nacionalismo democrático. Claro, y luego se incorpora, insurge el MAS como una organización de izquierda, y de alguna manera el país se fue modelando culturalmente hacia un tipo de socialdemocracia o democracia progresista, etcétera, y eso permitió que los valores democráticos se arraigaran muchísimo. Una cultura democrática enorme, y que además cuando el continente estaba plagado de dictaduras, Colombia, Venezuela eran quizás los países que más tenían fortaleza democrática. Y bueno, y de alguna manera nos involucramos en esos procesos, no desde la injerencia, sino desde la cooperación, ayudar a que se fortalecieran las organizaciones políticas, se fortaleciera la democracia y ir contra esas dictaduras. Ahora Venezuela está en la prepolítica, Schemmel. Si tú la analizas, bueno, tenemos el tema, por ejemplo, el extremismo, ¿no? El estar solicitando que vengan potencias extranjeras a ocuparse del país, a ocuparse de los problemas de los venezolanos, cuando somos los venezolanos que tenemos que resolver nuestros asuntos, ¿no? Lo vemos en la abstención, eso es la prepolítica. Venezuela era un país con altísimos índices de participación. Ahora tenemos que educar nuevamente para la participación electoral como un elemento central de fortalecimiento de la democracia. Eso implica una transformación, una renovación de los partidos políticos. Totalmente. Y yo creo que lo hemos empezado de alguna manera, Schemmel,
Fíjate, la Mesa de Diálogo Nacional de aquel momento, cuando firmamos los acuerdos del 16 de septiembre del año 2019, en un momento en que el día anterior el extremismo se levanta de la mesa de Noruega, de Oslo, de Barbados, el llamado para ese momento G4, se levantan y nosotros estamos firmando un acuerdo. Ya teníamos 3 meses trabajando sobre ese acuerdo en una mesa de puros venezolanos. No nos hacía falta tener la tutela de ningún país. Bueno, y gracias a ese acuerdo iniciamos un proceso que nos ha traído hasta donde estamos hoy. Nombramos un CNE a través de la omisión legislativa, tuvimos que recurrir. Innovamos allí porque el recurso que se introdujo en el TSJ, ahí está el acuerdo. Si ese recurso lo revisa, ese es el acuerdo. Eso fue una innovación interesante, ¿no? Nombramos ese CNE, cambiamos el CNE, hicimos una modificación, unas reformas del sistema electoral, consagramos mayor proporcionalidad, cambiamos esa relación que existía antes, que el 70% era nominal y el 30% era proporcional. Ahora tenemos que el 52% es proporcional y el 48% es nominal. Y luego avanzamos hacia las elecciones del 6 de diciembre con todo un cronograma que lo cumplimos rigurosamente, 18 se hicieron 18 auditorías, se hicieron incluso por streaming, la gente lo pudo ver, pudo seguir, los grandes técnicos del mundo pudieron seguir esas auditorías. Y fíjate, ¿cuál era el objetivo? Te digo, te paseo por aquí porque creo que es importante que la gente hoy pueda conocer qué nos inspiraba, qué nos llevaba a tomar cada paso. El objetivo era con las elecciones del 6 de diciembre, no era un tema cuantitativo de correlación de fuerza, fíjate tú, porque sabíamos que el tema de la abstención ya era un tema para ese momento inspirado por el extremismo y por los que estaban afuera y por gobiernos. Era increíble ver gobiernos o ver organizaciones multilaterales como la Unión Europea llamando a la abstención. Eso es una cosa que yo jamás me imaginé que podía haber. Pero bueno, la OEA llamando a la abstención, o sea, eso era una cosa increíble. ¿La abstención o qué? O sea, o participas o qué, al final, ¿no? El que nunca, parece que nunca ha habido respuestas. Claro, pero ¿cuál era? Pero nosotros teníamos un objetivo claro, que era que esas elecciones del 6 de diciembre tenían que anular la dualidad de poder. Eso era clave. No podíamos tener dos asambleas, dos presidentes, entre comillas, dos tribunales supremos de justicia, en fin, dos cuerpos diplomáticos distintos, en manos de uno Citgo y Monómero, que era insólito ver eso sin ningún tipo de entrega de cuenta, de contraloría. Bueno, locuras como esa no podían continuar porque eso era parte de la gran confrontación interna y teníamos que golpear esa confrontación interna y esa polarización. Bueno, yo creo que eso lo logramos. Al día siguiente bajó esa tensión. Y en este momento sectores de la oposición extremista están clamando por participar. Claro, y nosotros hemos dicho que todo ese proceso nos llevaba a crear las condiciones para que todo el mundo participara. Y ahí están las condiciones, todo el mundo puede participar. Exitoso. Y yo creo que eso ha sido un éxito que va a tener, lo vamos a ver a futuro, porque a ti te gusta mucho el tema económico, en que bajado la confrontación, logrando estabilidad política, podemos ocuparnos de la economía, de estabilidad económica, de la estabilidad institucional, etcétera. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento. Pero quisiera retomar el tema geopolítico. Se habla de que la nueva administración de la Casa Blanca, la nueva administración Biden, ha decidido una especie de repliegue táctico. Se descarta definitivamente la intervención militar, que ya era poco probable, pero siempre resultó una amenaza. Se usó como una amenaza para generar una ruptura, sobre todo en el campo militar. Se evapora la figura del poder dual. Ya es muy poco que era la estrategia de Trump.
Nosotros derrotamos la estrategia de Trump pero se el 6 de mantienen diciembre. las medidas coercitivas, la presión política y diplomática, las campañas de descrédito y las nuevas amenazas, esta vez judiciales, contra los líderes del chavismo, incluso también contra líderes de la oposición democrática. ¿Cómo evalúas este escenario? Pero por favor me responde cuando regresemos de los comerciales. Ya veremos. ¿Cómo evalúas, Timoteo, el escenario de la confrontación geopolítica, de la rivalidad entre Estados Unidos y Venezuela, de la necesidad de un diálogo? Porque el conflicto político en Venezuela ya salió de las fronteras nuestras. Sí. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que hay una nueva administración que recién está tomando posesión. Se esperaba que hubiese cambios, ¿no? Yo creo que sí va a haberlo, va a ser más pausado, ¿no? Porque obviamente la administración Biden no va a querer cometer o tropezarse con los mismos errores que cometió la administración Trump. Eso es una cosa de librito, ¿no? Lo que ocurre es que le falta todavía quizás poder tener a sus altos funcionarios, los altos cargos, en funciones que no los tiene hasta ahora. Sin embargo, siguen ejerciendo las políticas que quedaron sobre la mesa, ¿no? Que heredaron del trumpismo. Ya varían cosas, ¿no? Temas, por ejemplo, en el ámbito energético, petrolero, ciertas licencias que empiezan a mostrar algún tipo de cambio. Vemos algunas declaraciones de altos cargos como Juan González, en la cual él dice, bueno, tendrá que tragar sapos a ambos lados y se tendrá que encontrar. Bueno, yo creo que con el respeto a los sapos, bueno, no es otra cosa que el deseo a lo mejor, bueno, siéntense a conversar todas las partes. Es posible que entremos en una mesa de negociaciones Estados Unidos y Venezuela, tomando en cuenta que existe un conflicto geopolítico. ¿Cómo lo veo, no? Yo creo que no va a haber una mesa solo de Guaidó, bilateral, solo Guaidó con el gobierno. Yo esa mesa no la veo en términos reales, porque es lo que quisiera los llamados G4 con factores de Estados Unidos como el embajador que está en Bogotá, el señor embajador que está allí. No, yo creo que de haber una mesa, que puede haberla, estaríamos sentados todos los factores opositores, ¿no? Quizás habría que negociar una agenda común y luego negociar con el gobierno una agenda común de ambas partes, porque eso es lo que corresponde. Bueno, sobre todo este número de puntos nos pondríamos de acuerdo para ir dándole solución y acordar cada uno de esos puntos. Yo vería algo así, y no tanto en el corto plazo, yo lo vería más hacia el mediano plazo. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso electoral de la mega elección, que es el 21 de noviembre, estamos en pleno desarrollo del cronograma, empezamos la auditoría con el registro electoral, etcétera, y bueno, no creo que eso esté en cuestión, ni va a formar parte de ninguna otra negociación. Ya eso se negoció en su momento y estamos sencillamente desarrollando ese proceso, ¿no? Con un nuevo Consejo Nacional Electoral, que también ha tenido bastante respaldo interno y externamente. ¿Tú ves entonces el diálogo, la negociación con los factores internos? Yo lo veo básicamente con los factores internos. Ahora, sí tengo que decirte lo siguiente, y yo siempre he recomendado que aquí, digamos, que el gobierno tiene que tener una negociación con el gobierno americano. Okay. Sí creo, es necesario. Sí, creo que es necesario, porque hay unos puntos que nosotros no podemos negociarlo, ni lo pueden negociar los otros factores opositores. Y eso tiene que ver con las sanciones, el bloqueo, y tiene que ver con elecciones. Bueno, yo creo que el gobierno debe sentarse, el gobierno venezolano con el gobierno americano. Eso lo vengo diciendo desde hace bastante tiempo. Porque, digamos, aquí se puede producir una negociación en dos niveles. En ese nivel y en el nivel aguas abajo de lo que tiene que ver internamente todos los factores. Esta elección va a ser muy importante por lo siguiente, porque nos puede encontrar a varios en varias partes del país. No veremos una elección, un acuerdo global en el país, pero sí pueden haber acuerdos puntuales. Y eso sería importante allá en el camino para otro tipo de encuentro
en coincidir en una negociación mucho más fuerte, más Fíjate, potente, ¿no? hasta ahora yo observo que las negociaciones, el diálogo, las conversaciones se han concentrado en designar un nuevo CNE, en que haya elecciones, en fijar un cronograma electoral, pero creo que nunca o muy poco se ha discutido sobre el día después. Es decir, cómo construir una convivencia estable y predecible, cómo compartir un modelo de país, Bueno, independientemente de quién está. Es decir, te voy a puede compartir una haber infidencia. elecciones, puede salir el chavismo del poder, pero ¿qué pasa el día No, siguiente? fíjate. Sobre todo una oposición con dificultades para conectarse Claro. con las mayorías, No, porque cuando ha triunfado electoralmente ha sido por el descontento, no por sus propios méritos o por la certeza de su estrategia, lo acertado de su estrategia. Bueno, eso es discutible. 2015 Ok. no tenía esas características, sino fue por la estrategia. Pero fíjate, Chemel, estará siempre para la historia lo que no pudo ocurrir, ¿no? Que fue haber firmado el acuerdo sencillamente porque faltaba una fecha, ¿no? Que fue la negociación en República Dominicana. Cumplía todas esas características. Y por cierto, te debo informar que ese preacuerdo que lo firmamos el 2 de diciembre del 2017, lo tiene ya hoy es presidente Medina de República Dominicana. Para ese momento era presidente de la República. Él lo tiene en depósito. Algún día él lo dará a conocer. Le pregunté el día pasado que estuve con él que cómo estaba el depósito Bueno. del preacuerdo. Me dijo, no, se encuentra bien, se encuentra bien. En algún momento será público. Yo creo que en algún momento él lo va Y lo planteaba también las condiciones todo, del día después. Estaba, Pues al final lo que se pero trata es acuérdate que eran convivir, bloques, cohabitar. fíjate, ese acuerdo eran bloques, ¿no? Bloque electoral, bloque económico, bloque institucional, y había el bloque, no hablaba del día después. Lo que se planteó en esa oportunidad era sobre la gobernabilidad y un acuerdo a 15, 20 años. Okay. Eso era más o menos lo que había. La alternabilidad se fijaba muy claramente porque eso era beneficioso para ambas partes. De tal manera que sí hay un, digamos, hay material donde hemos estado de acuerdo ambas partes. Y te puedo dar una aplicación práctica, ¿no? En la mesa de diálogo nacional, cuando discutimos las condiciones electorales y las garantías, sencillamente trasladamos las 18 garantías o las 18 condiciones que preacordamos en República Dominicana, porque estaba ahí la oposición y el gobierno, y ya eso lo habíamos discutido y estábamos acordados con eso. Por cierto, en ese momento el que fue el vocero de parte de la oposición sobre las garantías y sobre esas garantías y condiciones fue Vicente Díaz, que venía de ser para ese momento rector del Consejo Nacional Electoral. Bueno, y el que habló, el vocero del gobierno, fue Jorge Rodríguez, que en ese momento también había estado de presidente del Consejo Nacional Electoral en su momento. Bueno, eso lo aprobamos y lo trasladamos a este acuerdo que hemos venido desarrollando. Fíjate tú cómo República Dominicana En aquel sigue momento, ayudando. ¿qué ocurrió en aquel momento? ¿Por qué no se continuó la negociación si ya lo que faltaba era la firma? Pero por favor me respondes cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. Estamos conversando con el diputado a la Asamblea Nacional, Timoteo Zambrano. Te preguntaba qué ocurrió en República Dominicana. Mira, fíjate que hay un detalle bien importante que no me gusta dejarlo pasar. Ese acuerdo no se da, aun cuando teníamos allí a varios cancilleres, cabezados por el canciller de México y de Chile, que colaboraron mucho, ayudaron muchísimo a ambas partes. En ese momento, el acuerdo le faltaron 15 días. ¿Cuál es la diferencia? El gobierno planteó 20 de mayo y nosotros planteamos 15 días después, algo casi como 5 de junio. 5 de junio, 10 de junio, ¿no? Por eso no se firma ese acuerdo en términos de la negociación.
Era insólito. Yo decía, pero eso no tiene sentido. ¿Qué va a pasar? No Claro, cambia nada en claro. 15 días. Quedémonos con el 20 si ya estamos todos de acuerdo. Incluso parte de ese acuerdo, quiero decir aquí responsablemente, fue muy ayudado por los cancilleres y por el expresidente Zapatero. Entonces teníamos ya un acuerdo que iba a tener una fortaleza enorme de respaldo continental y universal. Pero llegado ese momento que era inminente, sonaron teléfonos. Y yo me quedo ahí. Sonaron teléfono y luego cambiaron la actitud. Cambiaron las señas. Cambiaron señas. Así es. Mira, Algún día eso se sabrá con detalle. viene en noviembre, vienen las próximas elecciones regionales, municipales. La oposición en general, a pesar de que ha habido avances, sobre todo con relación a la oposición democrática, hay debilidades importantes. Bueno, te digo que más del 70% de los venezolanos, 7 de cada 10 venezolanos, cree que la decisión de la oposición de no participar en las elecciones es incorrecta. Y la mayoría está dispuesta a votar. Aquí no es un problema de una abstención porque la gente se niega a votar, la gente está buscando también opciones, alternativas. Si no las encuentra, no vota. Es un país que se acostumbró a votar. Entonces la oposición llega dividida, sin mensajes, sin propuesta. Guaidó tiene 8% en este momento, 8% de gente que se declara opositor y apoya a Guaidó. 3 de cada 4 venezolanos tienen una opinión desfavorable de los principales líderes de oposición. Me refiero específicamente a Capriles, Falcón, López, Guaidó, Ledesma, Borges y Ramos Ayub. Y un dato muy importante, 63% está de acuerdo con que Guaidó y López deberían estar presos por corrupción. Una encuesta terrible. ¿Cómo llegar Mira, a esos comicios fortalecidos? Bueno, tenemos que partir de que son unos comicios locales, ¿no? Locales y regionales. Esa es una primera diferenciación importante. Donde hay una abstención significativa normalmente. No, y digamos, esos personajes no están en cuestión de ser candidatos, salvo uno que otro. Por lo tanto, creo que cambia ahí la percepción de la gente. En segundo lugar, las elecciones de gobernadores históricamente tienen una participación más o menos del 45, 46%. Si a eso le sumas alcaldes y le sumas concejales y diputados, bueno, vas a tener una masa crítica en campaña, tocando puertas, buscando una gran a oportunidad, la gente, para comunicarse. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos un problema importante, que es el tema unitario, porque de acuerdo como están los números, obviamente para nosotros tener un éxito importante como opositores, deberíamos ir lo más unidos posible. Eso nos permitiría, en primer lugar, y por eso la Alianza Democrática lo que ha hecho juntar a todos los que participamos, por ejemplo, en las elecciones del 6 de diciembre, donde sacamos casi 2 millones de votos, todos juntos. Bueno, ese es un primer esfuerzo que ya lo hemos logrado. Ahora, yo creo que aquí se puede dar una alianza puntual. No creo que podamos tener una alianza global, eso sería lo ideal. Pero ahí en la ruta, en el camino, hay una serie de problemas. Tenemos gente inhabilitada, partidos que llaman judicializados, otros partidos que, bueno, aun cuando tuvieron su confrontación interna, se dividieron. Esos son temas medio complejos a resolver, pero quizás con la tesis de un acuerdo puntual podemos resolver en un número importante de estados, unos 11 estados del país. Y luego el resto estará en la construcción por parte de cada alianza individual, de ver cómo logra tener el favoritismo de la gente. La Alianza Democrática, de la que tú formas parte, y la mayoría de los partidos de oposición, la nueva Alianza Democrática, ya resolvió el problema de una dirección política compartida, un mensaje compartido, una estrategia. El mensaje está resuelto. En la presentación de la alianza lo leyó el compañero Henry
Falcón. Estamos en la conducción, en nombrar un comando de campaña, que será en los próximos días, y también en resolver los criterios para la adjudicación de candidaturas en toda la alianza. Acuérdate, una alianza que está sobre 23 partidos nacionales y otro tanto de partidos regionales. Entonces estamos en eso, todavía es pronto, cada quien está armando sus maquetas, sus propuestas para entrar en esa discusión, en la búsqueda del consenso. Nosotros no tenemos previsto hasta ahora ir a elecciones por la vía de primarias, altos costos, una situación política en los estados complicada, hay partidos que pueden influir en una candidatura que le convenga más que otros, en fin, estamos en esa, en la ruta, en la metodología del consenso que es más compleja, ¿no? El tema de la comunicación, yo siempre, y se lo he comentado a casi todos los dirigentes de oposición, yo observo una subestimación del rol de la comunicación. Y cada vez la comunicación política es crucial, es estratégica, es fundamental. No hay política sin comunicación. Y observo en la mayoría de los líderes de oposición una subestimación, sobre todo porque piensan que comunicarse es básicamente tener un eslogan. Y la comunicación política es cada vez más profesional. Interviene la antropología, la psicología política, la lingüística. La lucha política es fundamentalmente una batalla lingüística, una batalla simbólica. Basta con observar la comunicación del chavismo, una comunicación permanente, cotidiana, cercana, con un arsenal simbólico, gramatical impresionante. Mientras que la oposición todavía como que no asume con carácter estratégico el tema de la comunicación. Pero me respondes, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. Conversamos con Timoteo Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional, secretario general del movimiento Cambiemos. Te preguntaba o te transmitía una preocupación, una observación acerca de la comunicación. No, yo te quiero decir que la comparto. Los avances en esa materia son gigantes, ¿no? Impresionantes. Sí. Son a nivel de vértigo, o sea, cada vez son cosas nuevas, impresionantes. De hecho, hoy en día hay un debate global entre las grandes potencias sobre el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Porque los dos grandes polos, China y Estados Unidos, están en una carrera tremenda por el desarrollo de la inteligencia artificial. El problema es qué uso se le va a dar, y ahí debería entrar una regulación de Naciones Unidas o una agencia internacional, sobre todo por el uso en el campo militar. En la comunicación, en las campañas, en la vida cotidiana de la gente, ya tienes nuevas formas de comunicación. Y yo coincido contigo en que, claro, para la oposición tienes varios problemas para el uso de la comunicación. Primero, es diversa y plural. Y ahí tienes un tema de direccionalidad que pueda tener el uso de las comunicaciones. En segundo lugar, tiene un tema de recursos. Eso cuesta dinero, mucho dinero. Como tú sabes, en Venezuela no hay financiación pública a los partidos, que ojalá regrese eso, pues es un costo de la democracia, y eso permitiría aplicar esos fondos en gran medida al tema comunicacional. Y luego, obviamente, la polarización en el país, el conflicto político ha sido muy complejo. Hoy estamos de alguna manera regresando a un nivel de normalidad, superando ese conflicto, y bueno, y nos encontramos que todo eso está ahí. Y tratamos de ir a paso rápido para conectarnos con esos nuevos avances en comunicación, y obviamente el gobierno que tiene una sola dirección, bueno, el gobierno nos lleva obviamente una ventaja allí, por eso y por los recursos que maneja, sin duda alguna. No, y sobre todo porque ha entendido el rol de la comunicación, el rol de los símbolos, de las narrativas. Pero no tiene que discutirlo con nadie, nosotros tenemos que 23 partidas debatirlo, o sea. Bueno, ahí la importancia de una dirección política. De una dirección, claro.
y que tome decisiones. Y que fuese más porque permanente. En comunicación no se somete a votación. No se somete a votación. Hay una línea, hay una estrategia y se cumple. Claro, lo que pasa es que nuestras alianzas son fundamentalmente electorales. De un evento electoral a otro hay un vacío, no hay alianza, esa es la verdad, no hay continuidad. Todavía no hay una. No hay todavía. Y fíjate que nosotros política. tenemos el otro desafío para el 2024, ¿no? Y tenemos un problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? Si vamos a tener una alianza orgánica en los próximos 2, 3 años para llegar con esa alianza orgánica a un candidato único en el 2024. Ese es un problema. Yo creo que no la vamos a tener. Vamos a tener que hacer un gran esfuerzo. Se abre la posibilidad de tenerla. Pero luego tienes la otra ruta, que es que insurja un outsider y que a partir de ese outsider se unifique la oposición, pero a través de ese outsider. Claro. Esa es otra cosa. Entonces, ahorita no hay un líder visible único. No lo hay. Y además que el tipo de elección que tenemos son locales, regionales, entonces no te da para eso. Pero sí creo que una vez que concluyamos este proceso, no hay duda que empezarán a descollar personas, mujeres, hombres, que la gente empezará a visualizar como un posible outsider. De cara al 2024. Hombre o mujer con cara al 2024. No, ustedes han descartado un eventual revocatorio. Bueno, yo no lo creo, porque yo digo que para un revocatorio tendrías que tener una ley de referéndum. Entonces eso no existe, tendríamos que entrar en una negociación para tener una ley de referéndum, etcétera. Y yo creo que nos distrae de este proceso electoral y no podemos distraernos. Yo creo más en una estrategia de acumulación de fuerza, ganar gobernaciones, ganar alcaldías, ganar concejalías y diputados regionales, y ahí tienes una fuerza importantísima en un corredor electoral donde participan unos 15 millones de electores, que nos pone, nos ubica con una mejor disposición y en unas mejores condiciones electorales para abordar el 2024. Esa es la visión que tenemos en Cambiemos. Y fundamentalmente, más allá de la correlación electoral, que como estrategia, cambios en la correlación de fuerzas simbólicas, cultural, emocional, lingüística, que es clave en una disputa política. Y fíjate que tenemos una buena oportunidad, ¿no? Nosotros estamos en la Alianza Democrática por la vía del consenso. No planteamos como una política la primaria. Yo creo que el gobierno se ha metido en un túnel complicado cuando ha metido la vía de la escogencia de sus candidaturas por la vía primaria. ¿Por qué? Bueno, lo ha hecho en primero y segundo grado, eso es muy complicado. Yo creo que eso le va a traer unas consecuencias que nosotros debemos, en esa estrategia del gobierno y en nuestra estrategia, es consolidar el consenso para que no haya fuga frente a una estrategia que yo creo que se va a erosionar. No, yo creo que el gobierno va a salir erosionado de esas primarias. Debemos aprovechar ese momento. Si tenemos claro, ¿no?, ese ancho de miras en lo que está haciendo el gobierno, yo creo que nosotros podemos tener una mayor ventaja en la metodología de escogencia, podemos salir mucho más fortalecidos, además con una política de acuerdos puntuales, donde todas las partes que están en la oposición puedan tener alguna representación, y eso nos permitiría tener una mayor fortaleza frente a un gobierno que yo creo que va a salir más bien debilitado en esa metodología que decidió transitar. No hay que olvidar que el chavismo, más allá de un partido político, de una gestión, el chavismo es una comunidad emocional, es una cultura política, es una identidad de clase, y eso son fortalezas que van más allá de la coyuntura, van más allá de la gestión. Mira, ahora, el acceso al poder, compañero, olvídase, eso es complejo. Sí. Y yo que viví tantos momentos donde se utilizó esa ruta de las primarias, fueron terribles. Sí. El del enlace fue terrible. Sí. Y acuérdate otra cosa, el péndulo, ¿no? El chavismo tiene ya 23 años de gobierno que no había cambiado, no había renovado nada. Ahora la gente ahí está pidiendo renovar, cambios. Es inevitable. Entonces, hablando de eso, la renovación. Eso se le va a complejizar mucho. De la renovación, del chavismo, en términos económicos, con relación al modelo económico, ustedes han debatido recientemente y han aprobado leyes económicas fundamentales, leyes económicas que implican
un cambio de rumbo en alguna medida. ¿Cómo observas tú? ¿Qué está pasando dentro del chavismo? ¿Hay realmente un cambio de visión, sobre todo en el terreno económico? Pero me responde cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. Te preguntaba, ¿qué cambios observas, sobre todo en el terreno económico? No, yo creo Se está que llegando yo creo que a el un gobierno, acuerdo con relación a un modelo económico compartido, fíjate, común. sí, yo creo que el gobierno que ha hecho unas propuestas, le hemos hecho algunos cuestionamientos de esas propuestas, pero digamos, en aras del interés general, hemos acordado votar esas leyes. ¿Te refieres a la ley antibloqueo? La ley de zona? antibloqueo, y que ahora sí se está empezando a desarrollar la ley antibloqueo con una serie de propuestas aguas adentro en el Parlamento, y yo creo que eso es positivo, incluso expuesta a los agentes económicos, a los factores económicos como Fede Cámara, en la cual estuve presente. Yo creo que eso favorece también el poder lograr consenso sobre un conjunto de medidas y de leyes que tiendan a recuperar la economía. Ahora, hay que conservar de este modelo quizás lo inclusivo que es el modelo, y en términos en términos sociales, ¿no? Que es importante. Ese es un tema que se ha visto a lo largo de la historia democrática del país, ¿no? Desde la independencia. Pero sobre todo Sí. en medidas concretas para la gente, ¿no? Ahora, difícil, el gobierno tiene que aceptar que él está en otra deriva, menos ideologizante, que es la deriva más socialdemócrata, por ponerle... O más pragmático. O más pragmático, más reformista. Sí. Yo creo que si el gobierno se sincera con el país, yo creo que puede ayudarle y puede ayudar a que el país se integre más en un esfuerzo común para salir de este atolladero económico en que hemos estado. ¿Qué significa hablarle más claro al país? Bueno, yo creo que tiene que hacer más alianzas, tiene que ser... Policlasistas. Sí, más policlasista, debe estar más inclusivo, más incluyente con factores de la economía, factores de los sindicatos, del mundo de la cultura, de los partidos, en fin, no ser tan sectario, porque el gobierno es bastante sectario. Entonces, debe ser mucho más abierto y creo que el país lo va a entender y lo va a comprender, porque en esa medida, si tú hablas, por ejemplo, con la gente de Fedenaga, del sector productivo, ahí tenemos que resolver muchísimos problemas, pero no hay que olvidarse que es el gran sector productivo del campo. Entonces, bueno, ¿por qué no incorpora la sugerencia? ¿Por qué no en una alianza te transas en una alianza con el sector productivo del país, del sector agroproductivo, agropecuario? Creo que el gobierno está viendo con claridad la importancia estratégica tiene que dar un paso del más, capital. Tiene que dar un paso más. Fíjate tú, por ejemplo... Más allá de las leyes. Más allá de las leyes. ¿En qué término? Por ejemplo, fíjate, tú tienes que tomar medidas que te proponen todos estos agentes sociales, económicos, laborales, etcétera, agroproductivos. Tú tienes que tomar medidas y eso le corresponde al Ejecutivo. Y esas medidas están ahí en los debates que se han abierto. Y después tenemos que tomar medidas en el campo del legislativo, es decir, acciones legislativas importantes como reforma de ley, como la reforma a la ley de inversiones. Fíjate, en el campo industrial, Venezuela tiene un parque industrial gigantesco. ¿Por qué no tener un programa especial de recuperación del parque industrial que te llevaría un año y medio? Y que tú la deuda se la apliques, los bonos de deuda que se tengan, se lo apliques como inversión a ese sector. Bueno, recuperarías el parque industrial. Mira, dinamizas la economía. Segundo, mejoras el salario. Tercero, amplías la oferta laboral. En fin, vuelve el hecho en Venezuela, puede venir el hecho en Venezuela por un tiempo. Entonces conviertes esa zona como una zona especial. Bueno, imagínate tú, por decirte dos nada más,
Carabobo, y que tiene además un puerto ahí mismo, y tienes la agroindustria de Aragua, que es gigantesca. Bueno, solo con que tú hagas esos programas. Claro, nosotros estamos viendo las zonas económicas especiales, que hay todavía unas lagunas allí, pero eso es como para crear parques industriales. Pero señor, si tienes esta zona, ¿por qué no la recuperamos? Y bueno, ni se llega a la zona aquí y hay consenso. La zona de Caracas. Yo creo que eso tendría consenso. Y le busco una aplicación práctica a este tema de la deuda. Claro. Bueno, todo eso, imagínate tú, grandes laboratorios que hay aquí, que tienen una capacidad instalada gigantesca y que tienen bonos de la deuda. Bueno, usted quiere invertir en este proceso de recuperación industrial. Bueno, esos bonos de la deuda suya se convierten en inversión. Y bueno, y el gobierno tendrá que decir, bueno, le podemos dar una parte en dólares, otra parte en bolívares, otra parte en petro, en fin. Buscar algunas alternativas. Pero ahí involucras, ¿me entiendes? Involucras a todo el mundo. Bueno, todo eso es antibloqueo, porque eso sale de aquí mismo. Y es que el país, Chemel, tiene una capacidad gigantesca. Nosotros nos tienen 30.000 millones bloqueados en el exterior, ¿no? Eso es criminal, sin duda alguna. Pero bueno, tendremos que ver desde nuestros hígados aquí cómo podemos avanzar. Pero yo creo que al final, gobierno y oposición tienen que hacer un giro importante al centro político, porque en el centro político nos encontramos. ¿Cuál es el modelo económico del centro político? Me refiero porque es un debate muy global, muy actual. Claro, es una economía. El presidente Fernández de Argentina está hablando de postcapitalismo, otros hablan de nuevo contrato social, otros hablan de postneoliberalismo. Bueno, es una economía. Compromiso social empresarial. Es una economía abierta con profundo énfasis social. El mercado. Y ahí entra todo lo que el gobierno en esa materia ha hecho, que no se puede desechar. Yo creo que eso tiene que estar en un nuevo modelo económico que podamos construir todos los venezolanos. Yo sí creo que eso es posible. Mira, la pandemia va a dejar atrás el modelo económico que ha neoliberal. Sí, ciclo yo creo que es el fin de ese ciclo, y van a ser un modelo que creo que los países de alguna manera lo están construyendo, pero tiene un dominante, que ya en Venezuela es un hecho, que es una fuerte participación del Estado. Acuérdate que en los países desarrollados, los países europeos, Estados Unidos, etcétera, o el grupo de los 7, no hay participación fuerte del Estado. Yo creo que esto ha demostrado que sin una participación fuerte del Estado no podemos combatir la pandemia. Eso es tan sencillo. Yo creo que vamos hacia allá, ¿no? Bueno, Timoteo, muchísimas gracias por este análisis situacional. Realmente fue profundo, preciso, ayuda a la reflexión, al debate colectivo. Espero que haya otra oportunidad. Quedaron temas pendientes. Gracias, siempre a tu orden, Chemel. Les recuerdo nuestros nuevos horarios. Domingos 11 de la mañana y 8 de la noche, y los lunes a las 8 de la noche. También los invito a visitar nuestra página web interlaces.net. Los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación. Hasta pronto.